Buenos días mis hermanos, que el Señor les bendiga. Para el día de hoy nos corresponde Apocalipsis 10 y el tema para hoy, llamados a profetizar. Nosotros fuimos creados por Dios de una manera especial. Nosotros fuimos creados y estábamos dentro de los planes de Dios aún antes de nacer. Nosotros fuimos creados con un propósito maravilloso. Nosotros, si estamos en este lugar, si estamos en este mundo, no es por casualidad, no es resultado de una noche loca de nuestros padres, es resultado de un plan de Dios. Si tú y yo nacimos, si Dios nos dio la oportunidad de nacer, es porque tenía un plan maravilloso con nosotros, es porque dentro de su corazón, dentro de su mente, ya tenía algo especial para cada uno. Nuestra vida ya estaba trazada en su mente. Qué maravilloso es saber que nosotros estábamos en su mente, en su corazón, que hacíamos parte de ese plan. Qué maravilloso es imaginarnos el hecho de que Dios nos creó, que cada una de nuestras partes Él las formó de una manera tan especial y de una manera tan diferente a la de los demás. Si tú te das cuenta, aunque hayan hermanos gemelos o que se puedan parecer mucho, somos totalmente diferentes y Dios nos creó de esa manera. Si tú te das cuenta, cada una de nuestras huellas es diferente, somos especiales, somos ese especial tesoro para Dios. Veamos en Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes de que nacieras, ya te había elegido, para que fueras un profeta para las naciones. Mire que el Señor, nuestro Jehová Dios Todopoderoso, ya nos tenía en su mente y dice que ya nos había escogido. Si tú llegaste a los pies de Cristo a determinada edad, Dios ya tenía eso en sus planes. Ya te había llamado, ya te había escogido y tarde o temprano ibas a llegar a conocer de Él. Qué maravilloso es saber que tal vez en ese mundo estábamos perdidos, pero estábamos dentro de los planes de Dios. Tal vez estabas perdido en el alcohol, en las drogas, en la prostitución, pero ya una vez que conoces del Señor Jesús, te das cuenta de que siempre Dios estuvo ahí para ti. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, nos damos cuenta de que Él siempre estuvo ahí. Siempre de alguna u otra manera, siempre estuvo llamándonos. Ya por nuestra terquedad no aceptábamos ese llamado. Pero ahora ya hemos aceptado que somos hijos de Dios, que somos llamados por Él, que somos escogidos por Él. Es maravilloso darnos cuenta todos los días al despertar que fuimos llamados por Él, que somos escogidos por Él, que somos parte de ese pueblo de Él, que hay muchos afuera que se están perdiendo, pero nosotros fuimos escogidos por Él. Hay muchos afuera que todavía siguen en sus vicios, todavía siguen en su mala manera de vivir, pero tú y yo fuimos escogidos por Él. Tú y yo fuimos formados por Él, creados por Él, escogidos por Él, con un propósito, lo que dice ahí, para ser profetas a las naciones, para que llevemos esa palabra a todos aquellos que se están perdiendo. Si tú y yo ya conocimos de Cristo o estás empezando a conocer de Cristo, siéntete privilegiado porque fuiste escogido por Él. Todos somos llamados, pero pocos los escogidos. Qué maravilloso poder decir: yo soy una escogida, un escogido de Dios. Y si Dios me escogió, si Dios me llamó, si Dios me tuvo en cuenta, es porque soy especial. Entonces Dios no solamente quiere llamar personas solo por llamar, Él quiere conformar un gran equipo de salvación. Así que cada uno de nosotros podríamos sentirnos orgullosos de decir: yo hago parte de ese equipo de salvación. Dios quiere que todo el mundo sea salvo, pero ¿cómo lo va a lograr? Salvando
a uno por uno, añadiendo a uno por uno, para que a su vez ese uno se convierta en parte de ese cuerpo de Cristo, en parte de ese equipo de salvación, y dejándonos usar, Él nos puede utilizar. Así que somos llamados, eres llamado, no solamente a sentarte en algún lugar llamado iglesia, sino a ser parte activa de esa salvación. Amén. Si Dios nos llamó, no es precisamente para que ocupemos solamente un lugar en el espacio. Si Dios nos llamó, no es solamente para que estemos vegetando. Si Dios nos llamó, es porque en realidad ve un potencial en nosotros. El ocupar solamente un espacio en este mundo, dejémoselo a una silla, a una mesa, pero nosotros somos llamados para hacer algo. Si tú y yo fuimos llamados, no solamente es para que, lo que decía nuestro pastor, nos sentemos en la iglesia, vegetemos y no hagamos absolutamente nada. Si fuimos llamados, si fuimos escogidos por Dios, si tú y yo fuimos llamados por ese Dios todopoderoso, es porque algo quiere que nosotros hagamos. No solamente para que vayas a tu iglesia, donde tú te vayas a congregar y solamente te sientes, escuches la palabra y te vayas. Si Dios te llamó, si Dios te escogió, es porque quiere que hagas algo. A Dios no le gustan los inútiles, a Dios le gustan los resultados. A Él no le gusta que nosotros simplemente hagamos lo que nos toca, sino que vayamos más allá. Porque ¿qué pasa con aquellos que no dan resultados? Veamos en Mateo 7:19. Todo árbol que no dé fruto bueno será cortado y echado al fuego. Mire ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que todo árbol que no dé buen fruto será echado al fuego. ¿Qué pasa con nosotros cuando no damos ese buen fruto? Cuando no hacemos lo que nos corresponde hacer. Sencillamente dice que seremos echados al fuego. ¿Qué pasa si nosotros, sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, dice la palabra de Dios que nos cuenta también como pecado? Y tú y yo conocemos de la palabra de Dios y si no la compartimos se nos cuenta como pecado. Porque sí, es muy delicioso decir, yo soy salvo, yo estoy caminando en los pies de Cristo, mi vida ha cambiado, mi vida ha sido transformada, pero las personas que están afuera en el mundo, ¿qué? Hay muchos que están allá afuera que se están perdiendo. Tú hiciste parte de ese mundo, yo hice parte de ese mundo, y si no hubiera sido por una persona que te compartió, que me compartió, estuviéramos perdidos. Y mira que es nuestra labor ahora llegar a ese mundo que se está perdiendo, llegar a todos aquellos que están perdidos en sus vicios, en su pecado, para que ellos también puedan disfrutar de esa salvación que viene de parte de Dios. Y veamos qué pasa con todos aquellos que sí cumplen. Veamos en Salmo 1:3. Veamos desde el 1. Afortunado el que sigue el consejo, el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de todo. Al contrario, le gusta la enseñanza del Señor y la estudia día y noche. Será tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da su fruto en el momento adecuado, y al que nunca se le caen las hojas, le irá bien en todo lo que haga. Mire, si tú y yo somos ese árbol plantado junto a aguas, vamos a dar fruto. En el momento en que nosotros damos fruto, logramos que más personas también den ese fruto. Si tú te colocas a pensar en la persona que te compartió, esa persona dio fruto y tú eres ese fruto. Ahora es tu tiempo de que empieces a dar también fruto.
para que todo lo que hagas te vaya bien. A veces nos preguntamos por qué tal vez las cosas no salen como yo quiero. ¿No será porque no estamos dando fruto? ¿No será porque en realidad no estamos sirviendo para nada? Somos menos que una silla, porque al menos una silla sirve para algo, sirve para que tú te sientes. Pero si nosotros estamos siendo menos que esa silla, estamos siendo unos inútiles. Y tarde o temprano seremos echados al fuego. ¿Qué pasa en tu casa cuando tienes un utensilio que ya no te sirve para nada? Sencillamente lo desechas. ¿Y qué pasa con Dios? Si tú ya no le sirves absolutamente para nada, sencillamente te desecha, porque a Él le interesa que des fruto. A Él le interesa que más personas lleguen a conocer de Él. Pero si nosotros no estamos dando ese fruto, en realidad seremos echados al fuego. En alguna ocasión miraba una película que creo que se llama Cadena de Favores, y lo que Dios quiere es ese tipo de cadena, ese tipo de grupo, que si yo recibí un favor de parte de Dios porque alguien me compartió, entonces yo pague de la misma forma. Así como alguien se preocupó por mi vida porque no quería que yo permaneciera en esa esclavitud de cualquier vicio que hayamos tenido, hoy es hora de corresponder con ese mismo favor. Si alguien hizo un favor en tu vida dejándose usar por Dios para sacarte de ese lugar en el que estabas, hoy en agradecimiento podemos hacer lo mismo. Amén. Pero ahora sí la pregunta es, ¿para qué fuimos nosotros llamados? Veamos ahora sí en Apocalipsis, capítulo 10, el versículo 11. Entonces me dijeron, tienes que profetizar nuevamente sobre muchas razas, naciones, lenguas y reyes. ¿Para qué fuimos nosotros llamados entonces? Lo que nos dice ahí Juan, fuimos llamados a profetizar nuevamente, dice, sobre muchas razas, sobre muchas naciones, sobre muchas lenguas y sobre muchos reyes. Estamos llamados a llevar la palabra de Dios. Estaba mirando qué es profetizar. Y profetizar es adivinar, predecir, anunciar, presagiar, pronosticar, prever, ver, intuir, predecir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando profetizamos la palabra de Dios? El profetizar es ir y anunciar esa palabra de Dios, ir y anunciar lo que puede pasar, ir y anunciar a todos aquellos que se están perdiendo lo que les puede pasar si ellos no se acogen a la mano de Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Ir a todas esas naciones, lo que nos dice ahí, a todas las razas, a todas las lenguas, a toda persona. Ir y compartir la palabra de Dios. Ese es el mandato que nosotros tenemos. No solamente lo vemos entonces en Mateo, en la Gran Comisión, que dice que debemos ir y hacer discípulos por todas las naciones. Miramos en Apocalipsis también que nos dice lo mismo, que debemos ir y profetizar la palabra de Dios, que debemos encargarnos de que esa palabra de Dios llegue en realidad hasta el último rincón de la tierra. Pero si nosotros nos quedamos callados, pero si nosotros no somos útiles en las manos de Dios, sencillamente esa palabra se queda ahí. Si esa persona que a ti te compartió se hubiera quedado callada, tú te hubieras perdido. Y si ahora tú te quedas callado, hay alguien más que se puede perder. Hay muchas personas que se están perdiendo y tú y yo sencillamente nos hemos dedicado a solamente ir a la iglesia, recibir palabras, sentirnos gozosos y volver a nuestra casa. Y muchas veces lo que es peor, ni siquiera ponerla en práctica. Entonces, ¿qué estamos siendo? ¿En realidad estamos siendo esos siervos útiles en las manos de Dios?
¿Estamos siendo esos utensilios útiles, esos instrumentos útiles en las manos de Dios? ¿O qué estamos haciendo? ¿O qué estamos siendo para Dios? O tal vez Dios nos va a decir, yo llamé a este hermanito, a este hijito, pero no me está sirviendo absolutamente para nada. ¿Qué pasa cuando tienes una empresa y contratas personal y te das cuenta de que esa persona en la cual depositaste tu confianza para trabajar contigo no sirve para nada? Sencillamente la despides. Lo mismo pasa con Dios. Dios nos llama, Dios nos escoge, pero si Él mira que tú y yo no le estamos sirviendo absolutamente para nada, sencillamente nos despide, sencillamente nos echa. Porque Dios quiere resultados, porque Dios quiere que en realidad nosotros le sirvamos a Él. Fuimos llamados nosotros a profetizar, fuimos llamados nosotros a proclamar la palabra de Dios, a anunciar la palabra de Dios. Y si tú y yo no lo estamos haciendo, pensemos por un momento, ¿en realidad estoy siendo útil en las manos de Dios? ¿O por mi culpa hay muchos afuera que se están perdiendo? ¿O por mi culpa, o por mi temor, o por mi angustia de hablarle a otras personas se están perdiendo? Mire que debemos al menos cada día compartirle a una persona, y en realidad lo estamos haciendo, o se nos pasa la vida y no hemos compartido a nadie. En uno de los devocionales anteriores les decía, la vida es muy corta. La vida es muy corta y a veces la desperdiciamos. Y si nos colocamos a pensar en ese momento, la vida es tan corta, ¿y qué hemos hecho por Dios? Si la vida es tan corta, ¿a cuántos le he compartido? Si el día es tan corto, ¿por qué no lo aprovechamos al máximo para compartir de la palabra de Dios? Porque si tú y yo nos quedamos callados, ese mundo se va a perder. Si tú y yo nos quedamos callados, Dios va a sentir de que se equivocó al llamarnos, se equivocó al escogernos, porque en realidad no estamos dando frutos. No dejemos que Dios diga, me equivoqué, contraté a la persona equivocada, y lastimosamente nos despida. Debemos entonces empezar nosotros a dar fruto, porque de lo contrario, ese mundo se pierde, nuestra misma familia se pierde, todas las personas que nos rodean se pierden, porque ¿de qué sirve que yo diga, sí, me voy a ir a las naciones a predicar la palabra de Dios, pero si mi propia familia se está perdiendo? Entonces empecemos a clamar, empecemos a hablar, a actuar, para que así nuestra propia familia se pueda salvar. Para Jesucristo lo más importante es una vida fructífera, como nos explica Jenny, y no solamente en lo espiritual, sino aún en lo secular. La pregunta que nosotros deberíamos hacernos es, ¿qué tipo de frutos estoy dando? ¿Sí estoy dando frutos? Porque hay gente que no da ningún fruto en su vida. Es una vida reseca, es una vida en un desierto, solamente vegeta, no solamente en la iglesia, sino en cualquier lugar. Hoy la mayoría de los jóvenes, lastimosamente, al no educarlos en una vida de productividad, hoy la gran mayoría de los jóvenes en las casas, ¿qué hacen? Solo vegetar, no hacen nada más, no producen, no hacen nada. Por eso cada vez genera más pobreza en esos hogares y más pobreza espiritual. Hoy encontramos iglesias numerosas, pero muy pobres a nivel espiritual, porque no hay ninguna productividad a nivel de conocimiento, no hay ninguna productividad en cuanto a dejar que Dios transforme nuestra vida. Amén. Nos dice la palabra de Dios que nosotros estamos llamados a profetizar, que estamos llamados a ir y a anunciar la palabra de Dios, pero es necesario también que nosotros la conozcamos, porque nosotros podemos decir, sí, yo tengo la valentía de hablarle a muchas personas de Dios, pero si yo no conozco la palabra de Dios, ¿de qué le voy a hablar? Si yo no primero me he alimentado de esa palabra de Dios, ¿cómo puedo ir a otras personas y compartirles esa palabra? Es necesario que tú y yo nos empapemos primero de la palabra de Dios para así mismo hablar con fundamentos, para así mismo ir a esas personas y no hablarles en nuestra propia fuerza, en nuestro propio hablar, sino que también podamos compartir esa palabra que viene de parte de Dios. Veamos lo que dice en el versículo 9.
Así que me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo pequeño. Él me dijo: toma el rollo y cómetelo. En tu estómago será amargo, pero en tu boca será dulce como la miel. Mire qué importante es que nosotros nos comamos ese rollo, que nosotros nos comamos esa palabra, que nos devoremos esa palabra de Dios. Porque si tú y yo, sí, listo, vamos allá, compartimos, pero si no estamos bien fundamentados en lo que dice la palabra de Dios, sencillamente no vamos a llevar salvación a las personas. No vamos a llevar esa vida eterna a las personas. Vamos a llevar tal vez una palabra de consuelo, pero de nuestra fuerza, de nuestro hablar, pero no una palabra que venga de parte de Dios. ¿Qué es lo que le decía aquí? Cómete el rollo, dice, en tu estómago será amargo, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Qué pasa cuando tú y yo leemos la palabra de Dios? Cuando nosotros estamos llamados a predicar esa palabra primero nos cae a nosotros. ¿Y cómo nos cae? Tal vez de una manera amarga, que nosotros decimos: uy, me dolió lo que leí en la palabra de Dios, o estoy haciendo lo que dice ahí, o no lo estoy haciendo. Primero nos cae a nosotros. Al comernos nosotros la palabra, llega a nosotros y cae de una manera, dice, amarga, que nos lleva a un cambio. Pero ¿qué es lo interesante que dice ahí? Cuando está en nuestra boca es dulce. Mire que es tan maravilloso Dios, que el primero nos da a nosotros a conocer ese rollo, tal vez amargo, tal vez un poco desagradable. ¿Para qué? Para que nosotros, al transmitir esa palabra de Dios, podamos transmitirlo ya de una manera dulce, de una manera sazonada, de una manera que corrija a la persona, pero que no la destruya. Porque si tal vez le damos a beber, a comer esa palabra de esa manera tan dura, ese mundo no se va a convertir, ese mundo no va a llegar a conocer de Dios. Es necesario que tú y yo primero nos comamos ese rollo, digiramos ese amargo que viene en la palabra de Dios, y que en el momento en que tú vayas a compartir esa palabra, llegue tan dulce, llegue tan agradable a las personas, que ellas anhelen buscar de Dios. Porque tú no puedes llegar a esa persona que se está perdiendo en el mundo con regaños, con corrección, disciplina de una. No podemos hacer eso, porque de una ellos van a decir: no quiero ese Dios, no quiero servir a ese Dios, no quiero seguir a ese Dios. Es necesario que tú y yo digiramos eso amargo de la palabra, para que en el momento que nosotros demos a conocer la palabra de Dios, llegue de una manera tan agradable que las personas digan: yo quiero servir a tu Dios, yo quiero servir a ese Dios del que tú me estás hablando. Pero si nosotros vamos a ese mundo y no conocemos ni siquiera a nuestro Dios, ¿cómo podemos compartirlo? Entonces, lo que nos dice ahí: cómete la palabra. Esta mañana disfruta de la palabra, deleítate. Qué delicioso es cuando uno come algo y está supremamente delicioso. Uno hasta los dedos se chupa. Lo mismo es con la palabra de Dios. Si tú aprendes a disfrutar de esa palabra de Dios, vas a deleitarte en ella. Vas a lograr que esa palabra no solamente se quede en tu mente, sino que llegue a tu corazón y la puedas poner por obra. Y lo mismo pasa cuando tú vas a compartir la palabra de Dios a todos los que se están perdiendo. Porque si tú vas en tus fuerzas, esa palabra solamente se queda en su mente, no llega al corazón. Depende de ti, depende de mí, si nosotros logramos digerir ese amargo de la palabra para poder transmitir eso dulce que Dios tiene para todo su pueblo. Como nos explica Jenny, entonces la palabra de Dios se compone de esos dos tipos de alimento, amargo, dulce. Ahora, como cuando nosotros queremos que nuestros hijos coman algo, verduras en especial, que muchas veces no nos gusta o no les gusta, no está tanto en obligarle a que se la coma, sino en cómo se la presento y cómo es lo que se la doy. Hay muchos alimentos que tal vez nosotros no quisiéramos comer,
pero nos lo presentan en otra forma, nos dan otra presentación de ese alimento y nosotros terminamos comiendo. Y lo que es más, después decimos, qué delicioso que estuvo, ¿qué era? Y oh sorpresa, cuando nos dicen que era aquello que a nosotros no nos agrada, que no nos gusta, pero en esa ocasión sí nos gustó, pero por la presentación que le dieron. Así mismo es la palabra. Dios es un Dios de amor, es un Dios sabio, que Él no va a quitarte la palabra de corrección. Si tiene que decírtela, te la dice, pero la cuestión es cómo la digo. Como papá, hay veces que tienes que corregir, tenemos que corregir, de lo contrario ese hijo no va a corregirse, no va a aprender. La cuestión entonces está, ¿debes quitar, suprimir la palabra de corrección? No, lo que debes es saber cómo presentarla para que no la veas como un castigo, para que no la veas como una imposición, sino para que la vea como algo bueno en su vida. Amén. Y mire que la palabra debemos nosotros llevarla, sea que nos escuchen o que no nos escuchen. Veamos en Ezequiel 2:3. Me dijo, hijo de hombre, te voy a enviar al pueblo de Israel, gente rebelde que se sublevó contra mí. Sus antepasados han cometido rebeldías contra mí hasta este mismo momento del día de hoy. Y los hijos son tercos y obstinados. Te voy a enviar a ellos para que les lleves mi mensaje. Les dirás, así dice el Señor Dios. Sea que te escuchen o no, porque son un pueblo rebelde, Él mismo sabrá que hay un profeta entre ellos. Tu hijo de hombre, no tengas miedo de ellos, ni de lo que te dicen, aunque sea como vivir entre cardos y espinas y escorpiones. No tengas miedo de tus palabras, ni de su apariencia, porque son unos rebeldes. Tienes que llevarles mi mensaje, no importa que por su rebeldía no te escuchen ni cambien su conducta. Tu hijo de hombre, escucha bien lo que te voy a decir. No te convertirás en un rebelde como ellos. Abre tu boca y come lo que te voy a dar. Mire que lo que le dijo a Ezequiel, tienes que ir a este pueblo rebelde, sea que te escuchen o no te escuchen. Mire que este pueblo no escuchaba de la palabra de Dios. Y lo mismo pasa con nosotros. A veces no queremos escuchar la palabra de Dios. A veces el pueblo al cual nosotros fuimos enviados no quiere escuchar la palabra de Dios. Pero es nuestra obligación, es nuestro compromiso con Dios el llevar esa palabra. Sea que te escuchen o sea que no te escuchen. Y lo que dice ahí, sea que cambien su conducta o sea que no la cambien. Nuestra obligación es ir y compartir la palabra de Dios, porque ¿qué pasa a veces? Nosotros nos cansamos compartiendo la palabra de Dios, vamos 1, 2, 3, 4 veces a compartir la palabra de Dios y esta persona no cambia, pero nosotros podemos decir, yo cumplí con Dios, no me convertí en ese rebelde. Porque ¿qué pasa si nosotros no compartimos la palabra? Estaríamos en desobediencia. Y mire lo que le dijo Dios a Ezequiel, tienes que ir y compartir la palabra de Dios, sea que te escuchen o sea que no te escuchen. Es nuestra obligación ir y compartir esa palabra. Veamos en Colosenses 3:24. Recuerden que ustedes van a recibir la recompensa del Señor que Dios le prometió a su pueblo, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Mire qué hermoso lo que nos dice Dios. Si nosotros hacemos lo que Él quiere que hagamos, si nosotros cumplimos ese llamado para el cual Él nos llamó, si cumplimos ese propósito con el cual Él nos llamó, mire que vamos a recibir recompensa. Vamos a recibir esas grandes bendiciones que vienen de parte de Dios. Tal vez como cristianos podemos atravesar problemas, dificultades, escasez, pero mire que vivimos en bendición. Si tú te encargas de las cosas de Dios, Él se encargará de las tuyas.
Si tú te encargas de trabajar para Dios, Él se encargará de darte lo mejor. Mire que si nosotros, siendo hombres, a nuestros empleados los tratamos bien, mucho más Dios. Si nosotros entregamos nuestra vida a Él, si nosotros depositamos nuestra confianza en Él, es maravilloso cómo podemos ver todos los días de nuestra vida todas esas bendiciones que vienen de parte de Él. Si nosotros entregamos todo nuestro ser, todas nuestras fuerzas en Él, Él va a obrar de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Así que hoy te invito que no te canses de servirle a Dios. El servirle a Dios es lo más maravilloso que puede existir. El servirle a Dios debe apasionar tu vida. Que si tu trabajo te apasiona, que el servir a Dios te apasione aún más. Que podamos nosotros ir a ese mundo y decirle con toda la pasión: yo amo, yo sirvo a Dios, yo entrego mi vida a Él y tengo todas las bendiciones de su parte. La invitación para esta mañana: ve a ese mundo que se está perdiendo. Lucha por ese mundo que se está perdiendo. Cumple ese propósito con el cual Dios te llamó. Dios te llamó a anunciar la palabra de Dios. Cúmplela. De lo contrario, serás un rebelde. De lo contrario, te convertirás en esas personas que no sirven para nada. Y tarde o temprano, Dios te va a desechar. Amén. Bien, Jenny. Y como ese último punto que dice Jenny, cuando nosotros sembramos, cuando nosotros producimos, es obvio que algo bueno tiene que suceder, y a eso se le llama consecuencia o recompensa, como nos dijo Jenny. Tú y yo vamos a recibir recompensa de lo que hagamos. Si nosotros hacemos las cosas bien, si nosotros sembramos, si nosotros somos personas fructíferas, si nosotros, Señor, hacemos cosas buenas para Dios, entonces vamos a recibir esa recompensa, vamos a tener buenas consecuencias. Hay muchas personas que son cristianas de hace muchos años y su vida sigue siendo igual, no hay ningún cambio, no hay nada bueno, porque simplemente igual no se dispone a hacer nada bueno. Por lo tanto, no basta con que nos llamemos cristianos simplemente porque nos congregamos en algún lugar, sino porque dejamos que la palabra de Dios haga parte de nosotros en nuestro ser. Por eso es lo que nos explica en ese versículo y en ese capítulo la palabra de Dios, que dice: no basta solo leerla, sino que es la recomendación. Coman. Si tú quieres alimentarte, no basta con que vayas a un supermercado y veas todo lo que hay ahí. No basta con que vayas a tu casa y abras la nevera y veas todo lo que hay ahí. Es necesario comerlo. Solo cuando yo lo como hace parte de mí y entonces empieza a fortalecerme. Lo mismo pasa con la palabra. La Biblia es completa en todo sentido. Es como ir a un supermercado. Yo puedo leer tan solo como por saber qué hay, o puedo comerla, que es cuando yo dejo que esa palabra haga algo en mi vida. Esta mañana el mensaje de parte de Dios es: métete en la palabra, no solo seas un lector. La palabra de Dios nos habla de oidores. En este caso transformemos y no digamos oidores, hoy digamos lectores. Así como hay oidores cuando van al culto y no pasa nada, hay lectores. Tú habrás escuchado personas que dicen: yo ya he leído la Biblia como 10 veces. Sí, un lector la ha leído muchas veces, se la sabe de memoria, pero ha dejado que esa palabra haga parte de su vida, ha dejado que esa palabra lo transforme, o solo la ha leído. Yo conozco muchas personas que la han leído, son hasta ateos y la han leído, solamente como por investigación, solo por curiosidad, la han leído muchas veces y no están de acuerdo con ella. Por lo tanto, no es solamente leer, no es solamente oír, es comer, es dejar que esa palabra haga parte de nosotros y de esa forma seamos transformados. Ese es el mensaje en esta mañana. Los esperamos el día de mañana a este mismo horario con un nuevo mensaje de parte de Dios. Recuerda que lo que la palabra de Dios quiere es transformar nuestras vidas, darnos un mensaje que nos lleve a una superación. Dios los bendiga, nos vemos el día de mañana.